Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Gracias a todos, como siempre, por estar con nosotros. Y en esta jornada abrimos ya la puerta a nuestro consultorio de activos y, por supuesto, de valores, como siempre, con la ayuda inestimable de Ángel Cotera, que es especialista en mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Natalia. Bien, viendo cómo Europa sigue subiendo impasible y de momento con un empiece de año fenomenal para Europa. Y en Estados Unidos todos, en general, todos esperando el dato del IPC, claro está. Hombre, normal. Este miércoles toda la atención está concentrada ahí después de que ya Powell nos dijera ayer en el Senado un poco lo que nos tenía que decir. Hoy también comparece en el Congreso, pero en condiciones normales, salvo las preguntas de los congresistas, va a repetir el discurso. Estaremos muy pendientes, como bien nos dices, Ángel, pero si te parece, vamos con esos valores a comentar que los usuarios de estrategias de inversión nos han enviado. ¿Te parece que vayamos con el primero? Venga, por ello, Natalia. Vamos con ello. La primera pregunta es sobre Flagstar Financial. Desde el 10 de enero hasta el 7 de febrero dice que ha subido por encima del 43%. Dice que quiere salir de la acción sobre los $13,30. Si podrías decirle dónde se encuentra la resistencia y cuál sería además un precio óptimo de salida, Ángel. Te da las gracias, claro. Gracias a él por la pregunta y vamos a visualizar nuestro gráfico de la compañía de Flagstar, al gráfico mensual que siempre iniciamos para ver de dónde viene ese precio que se encuentra actualmente y bueno, podemos ver en pantalla que bueno, ya desde el 2015 estuvo a más de 54-55, ¿no? Por lo tanto, lo que sí es cierto es que el valor de la compañía ha bajado muchísimo. El lector nos comenta que sí, que desde enero, y vemos esta, también hay que ver en el mensual, fijaros la media móvil, siempre la tenemos como referencia, de 200 sesiones en cualquier espacio temporal, pero vemos que esto fue en el año 23 y estaba sobre 42, 43, y nada, en muy poco tiempo se plantó en 5, 10. Evidentemente, ahora mismo lo que tenemos que decir es que la compañía ha bajado muchísimo, muchísimo y están reflotando porque ha sido muy, muy castigada. Entonces, bueno, en estos precios actuales, pues es cierto que en el mes de enero se ha comportado ya muy bien respecto a meses anteriores porque marcó unos mínimos de 8,56, pero cerró muy cerca de los máximos del 11,98, en 11,83. Y en febrero le ha dado continuidad. Por lo tanto, me imagino que ahí es donde se refiere, desde estos mínimos de enero hasta estos máximos, ese 47-50% que se puede establecer. Pero claro, en un rango de unos mínimos y de una fase muy, muy, muy bajista que ha tenido anteriormente la compañía. Todo hay que tenerlo en cuenta. Y le plantamos al lector ese semanal para que vea que, aunque es cierto que desde enero, que es esta zona, ha tenido estas velas claramente alcistas, bueno, pues que sigue como en un rango lateral después de una caída y quizá el 13-20 sería el primer o el nivel a tener en cuenta. Él creo que nos comenta su objetivo como 13-30 más o menos, su salida. Ahora lo vemos en diario, vemos que muy alejado y vemos que en el aspecto, le voy a poner también una vela Heikin-Ashi en un segundo para ver la fortaleza de la subida. Vemos que sí, que las velas son claramente alcistas y con fortaleza, sin ningún doji, por lo tanto, vamos a guiarnos y a bajarnos al diario para que el lector tenga una referencia ya más concreta donde darle niveles. Bueno, vemos esas velas Heikin-Ashi alcistas, vemos que aquí empiezan a hacer dojis y a lateralizar, aquí sin estas velas en las que no hay mecha por la parte de abajo nos dan claramente una señal de fortaleza alcista, pero ahí ya empieza un poquito, aunque vemos la clara vela de ayer. Le voy a dar niveles y algo más concreto, es decir, bueno, o señales muy buenas, este gap alcista de escape que se denomina para subirse por encima de la media de 200 sesiones, algo muy positivo para el precio de la compañía, a mi gusto, a nivel técnico. Lógicamente. La salida que me marca 13.30, yo la resistencia a seguir estaba sobre 13.20, como decía antes, por rangos o por niveles semanales, por lo menos, pero no, estamos hablando de espacios de nada, ¿no? Por lo tanto, nos da igual uno que otro, es esa zona. Me parece lógica su idea de salida a esos niveles. Entonces, bueno,
¿Qué aspecto técnicamente me parece? Inicialmente, que dentro de esa lateralización sí que tiene más aspecto de intentar continuar la senda alcista que no de retroceder. ¿Qué ocurre? Primer soporte, 11.7580, le doy 11.33, el segundo soporte, primero para ser más cortoplacistas, y luego el stop loss 10.26. Puede estar o puede lateralizar un poquito más, pero la decisión de si salirme, el aspecto es de que quiere continuar alcista, lo que está claro que es a lo mejor si yo vengo, porque lo que no sé si nuestro lector viene ya de aprovechar ese 45% de beneficio o si ha entrado en 11.33, no sé desde dónde entra, pero la verdad es que él sí ve 13.30, 13.20 es un nivel donde puede costarle, aunque la vela que ha generado ayer mismo es una vela de absorbente alcista, pero de 3 velas anteriores completamente. Por lo tanto, me da la sensación de que el valor puede tener una continuación. Y bueno, pues yo creo que podría incluso esperarse un poquito más hacia niveles, pues, si no, este sería el objetivo final, que serían 17.94 a largo plazo de la ruptura de este lateral. Si no, pues a estos niveles de 14.43 sería el nivel más allá, ¿no? Pero bueno, mantendría la compañía y yo creo que puede ir más allá del 13.30. Bueno, pues eso está muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Ángel, si te parece. Te piden analizar Nestlé y posible ventana de entrada, que cotiza, dice, también en el mercado alemán, recordemos que es Suiza, que dónde podría comprar mejor el valor por el tipo de cambio. Es lo que te pregunta. Vale, bueno, pues en primer lugar recordarle a nuestro lector, vamos a poner el gráfico mensual, pero respecto a lo que me comentaba, para que lo visualice él también, aquí tenemos Nestlé. Nestlé ya no está en Alemania, sí estuvo en Alemania, pero hubo un acuerdo en el que las empresas suizas no podían cotizar en Europa. Si veis arriba, precio no disponible. Se deslistó de Alemania. Por lo tanto, no tenemos la opción de poder adquirir la compañía en mercados que no sean Suiza. Pues, como ven, luego sí hay un ADR en Estados Unidos que cotiza, pero con la cuestión de otro ISIN completamente distinto, un ISIN US, ¿vale? Por lo tanto, usted tendría que ir a este gráfico mensual y en divisa, en francos suizos, ¿de acuerdo? Donde nos cotiza a 78,46, último cambio hoy, y hoy con una subida de 0,33 actualmente. Y bueno, mensual, es decir, que sabemos largo plazo y vemos la aceleración de una acción que yo empecé en esto en el año 93 y Nestlé era una de las compañías en las que se decía de como un seguro de vida, ¿no? Vamos a comprar Nestlé porque esto es alcista, tarde o temprano sube, sube, sube. Y es que es poco corriente ver este tipo de bajadas en una compañía como Nestlé. Ha sido demasiado fuerte, demasiado brusca y, bueno, es verdad que no solo los ciclos económicos, sino los ciclos consumistas, los ciclos de compañías, sabemos que la IA está rompiendo mucho. Es decir, pueden cambiar las cosas, quiero decir, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto es que en un mensual se ha metido incluso algo por debajo, pero está tanteando, esto es un tanteamiento, incluso en velas taikinas sí que quizá en mensual es difícil verlo por debajo, pero no hay ninguna vela completada por debajo del mensual, con lo cual nos da la posibilidad de que esto sea un tanteo. Lo que sí está claro es que todas las velas han sido bajistas y en este mes de febrero parece querer hacer un doji, por lo menos, o por lo menos una pauta de descanso de esta clara tendencia bajista que tiene. Vamos a ver en gráficos más cercanos, pero un poco el semanal, donde vemos un redondeamiento del suelo de estos mínimos que ha marcado de 72,82 y 72, perdón, 72, 74, aquí fue 72,82 y aquí 73,04, un poquito más arriba, pero el redondeo es positivo y las velas no nos dicen mucho, nos dicen básicamente que está en una vuelta, después de mucho periodo bajista. Por lo tanto, yo al lector le diría lo siguiente. De momento hay que tener un poco cuidado. Es verdad que a mí la figura me gusta. Esta figura en la que hace un pequeño redondeo y aquí baja,
y aquí está intentando hoy mismo superar el nivel 78,94, mi primera resistencia. Y quizá donde yo entraría con más claridad si me rompiese, o sea, si me cerrara por encima de ese 78,94 y con una cuestión muy clara, esta media móvil que encima pasa por estos máximos, básicamente. Entonces, esta zona es nuestro objetivo inicial. O sea, es verdad que esto podría producir un salto en la cotización y una prolongación, pero tenemos que tener claro el objetivo. El objetivo no creo que se vaya mucho más de ese bueno, así no sé si se ve muy bien en ese color, vamos a ponerlo en otro color para que lo vean, pero estamos hablando, a la media sería un 7 aproximado, pero un 7,90 hasta la media, pongamos un poquito menos. Y ese es el resultado si entrásemos más o menos ahora, pero quiero decir, habría que esperar la ruptura, ¿no?, del 78,94, que sería un 7%, porque ahí seguramente le costaría sobrepasar esa media móvil de 200. Por lo tanto, resistencia 78,94 y primer soporte de esta figura 76,68, franco suizo, estábamos hablando, y stop loss 73,82. Cierres por debajo de 73,82. Si nos referimos al mensual, seguramente es que en el mensual estaría dando ya claramente pérdida de una media móvil de 200, entonces sería muy peligroso, por lo tanto, fuera del valor, ¿de acuerdo? Pero si no, bueno, pues 76,68 soporte y resistente a 78,94 y sobre todo por encima de la resistencia me gusta más la entrada. Se podría trabajar con un tercio, pero antes y 2 tercios después. Creo que me ha quedado claro, no lo sé. Sí, sí, ha quedado perfectamente claro. Vale. Pues vamos con la siguiente, si te parece. Bueno, te preguntan por ArcelorMittal. ¿Qué trayectoria ves en el valor? En Arcelor hace un par de años dice que tenía medias de entre 28,99 euros por acción y 30,85. Que si puedes aconsejarle si va rebajando cartera o bien espera. Vale. Pues vamos a ArcelorMittal. Creo que el lector también preguntaba por Indra, lo que pasa que Sí. comentamos, repetimos, normalmente vamos a responder una de las dos cuestiones que nos puedan preguntar. Si nos preguntan dos, siempre recalcamos que por favor una para dar oportunidad a todos los lectores de contestar, ¿de acuerdo? No obstante, Indra, que sepa el lector que en el consultorio de la semana pasada ya lo vimos. Puede consultarlo ahí, a la redundancia, porque ahí lo va a poner, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver el gráfico mensual, en este caso de ArcelorMittal, donde, bueno, vemos desde los mínimos de 2020 una clara tendencia alcista hasta los máximos de principios de 2022, porque ahí empezamos un mal año 2022, que fue para todo, y luego ha ido haciendo unos mínimos muy, muy estables, donde se ve claramente un soporte que está en 20. Aquí ya lo he marcado, este 32% es el lateral porque estamos en mensual en el que se encuentra básicamente, porque se encontraba básicamente entre ese 20 y estos máximos de 26,93, está en 26,67, está intentando superar esa directriz bajista desde el máximo de enero del 22 y que formaría un triángulo. Y luego tenemos el mensual, la media de 200 sesiones tan referente que está cercana a 29, ¿vale? La mantenemos un poco en la cabeza para ver gráfico diario y aclararle un poquito más al lector, ¿no? En ese 29, porque él comentaba que sus medias de entrada estaban en estos niveles, 30,85, 28,99. Como hemos comentado, esa media móvil pasaría más o menos por aquí, ¿no? Cerca del 29, un poquito más abajo, cerca del 29. Casi donde él dice, 28,99. Sí, sí, es donde él dice pasaría, en esta primera zona es donde pasaría la media móvil mensual. Por lo tanto, ahí es donde podría intentar frenar el precio inicialmente, aunque le comento. Gráfico diario que es interesante en el aspecto de forma de V, máximos anteriores con un gap de escape superado. Por lo tanto, soporte claro, 24,90 con stop loss en 24, que sería la pérdida de cierre por debajo de 24, nos saldría. Bien, 24,90 el primer soporte. Para aquellos cortoplacistas y teniendo como esta figura un mástil pues, la posible figura actual, un mástil con continuación de esta tendencia actual,
Sería primera resistencia 27.22, soporte en el corto 25.82. Creo que podría esperar. Yo actualmente viendo, sabemos que Arcelor además es acelera, pero bueno, nosotros nos basamos en el técnico, con el tema de TRAN, los aranceles y tal, pero bueno, la cuestión es que él en el precio, el día 6 de febrero, con todo esto dentro del mercado, ha tirado muy fuerte y ahora lo que hace es estar intentando consolidar, lógicamente recoger un poco, bajar un poco esa sobrecompra y parece ser que lo que va a intentar es ir hacia el 27-22, superarlo e ir hacia esos 28-99. Más que nada decirle lo de la media mensual, porque a esos niveles quizás sí puede quitar una parte del riesgo que tenga, pero bueno, que todavía, y es que además nos queda desde los niveles actuales hacia esos niveles, todavía hay, pues para que lo tenga en cuenta, desde estos niveles del día de hoy, ahí es un 8%, un 8 y pico, por lo tanto tiene que subir a orbital ese 8% y es una buena tirada. Entonces, bueno, dicho esto, creo que si ha estado esperando todo este tiempo, yo creo que técnicamente me da la posibilidad de seguir esperando un poco más. Bueno, pues vamos a cambiar de valor, pero no nos vamos del IBEX, porque la siguiente consulta que nos hace este usuario de estrategias de inversiones, si podrías analizar, Ángel, un posible techo, dice, para salir de Inditex con plusvalías compradas, en este caso, las acciones del gigante textil español a 49,77 euros por acción. Pues vamos a ver si vemos ese posible techo. Inicialmente, en gráfico mensual, y desde esta recta que trazo yo simplemente para marcar una directriz, vemos aquí que se apoyó claramente el año 22 en su media mensual para nosotros seguir haciendo hincapié en esas medias mensuales como oportunidad, ¿verdad? Y vemos que ahí todo y se lanzó hacia arriba. Aceleración muy, muy, muy fuerte y muy vertical, quizá exagerada. Y lo que vemos es que no podemos establecer de momento ningún techo en el mensual ni ningún patrón, nada más que un simple recorte o una pauta de recorte dentro de ese tramo claramente alcista. Igual que, por ejemplo, podemos ver en esto que hizo en marzo del año pasado, vimos que nos bajó, luego nos fue a este máximo, nos vuelve a bajar aquí como hasta este mínimo y luego nos lo superó. Una pauta de descanso, pauta lógicamente de corrección y de descanso para seguir. Ahora, bueno, pues sí que es verdad que aquí hizo un mínimo hasta aquí y ahora, bueno, pues puede ser otro descanso porque vemos que las 3 velas semanales están siendo desde esta zona claramente alcista. Es verdad que si yo marco estos máximos que había hecho de aquí para luego la pauta y una vez rotos, pues más o menos es esta zona. Por lo tanto, se ha apoyado en una zona, claramente su directriz semanal alcista sigue claramente alcista y aquí sí que es verdad que en la zona de 55 vemos unos máximos, pero no puedo en 2 semanas con 2 máximos determinar. Creo recordar que esta vela además es el día de los resultados, la semana de los resultados. Sabemos la importancia de las noticias en el periodos cortos. Este gap que lo fue, de acuerdo, este gap bajista. Pero fijaros que, bueno, sí es verdad que desarrolló después de un gap una pauta que en la media de 200 sesiones y que Inditex hace, no sé si 2 consultorios lo vimos por estas zonas y ya dijimos, bueno, casi es mejor entrar que no salir porque lógicamente tenemos una media de 200 sesiones donde poder apoyar un stop loss muy cercano y tener una referencia muy buena, que siempre lo es, no dio lugar porque enseguida pues, empezó a tirar, superó los máximos, incluso en estas 3 sesiones pues, de gran subida podemos decir que estamos como en una figura, esta hasta ahí, un 8% de un mástil y este pequeño triángulo lo confirma y la ruptura es de ese mástil y una continuación hacia arriba, pues al lector decirle que solo y exclusivamente porque haya más lectores que puedan ver el vídeo de Inditex y decirles, bueno, pues el primer nivel de soporte para más corto es 52.46 y el segundo lo vamos a marcar en 51 con un stop de 50.23. El lector en concreto que nos pregunta entra en 49.77. Pues muy buena. Evidentemente, ahora, según está la circunstancia,
la primera resistencia es el cierre de hueco, porque tenemos que hablar de la psicología de todas estas inversiones que están aquí dentro y que quieren ver sus inversiones que no estén en pérdida. Por lo tanto, seguramente se cerrará en 54,60, pero yo creo que el objetivo de la compañía es ir hacia máximos, ¿no? Lo que no sé es lo que tarda, pero para ir a esto no veo un techo claro, no veo un techo. Si el lector se refiere a una posible salida actual en el corto, mi primera referencia es el 54,60 por el cierre del hueco. Ese sería la primera resistencia, y la segunda, los máximos que podrá ir después, lógicamente, de un recorte que seguramente haya. Pero de momento el valor sigue con una tendencia de fondo alcista, y ahora en el corto con bastante probabilidad de cerrar el hueco bajista que hizo por el dato de sus resultados. Muy bien, perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta, que es bastante escueta, la verdad. Simplemente te preguntan qué opinas de un valor de Merflex. Vale. Claro, no nos dan referencias, lo decimos. No. Como hemos dicho antes, vamos a elegir una de las dos preguntas si hacen más de una, y luego también solemos decir que como el lector anterior nos ha comentado, pues dónde ha entrado, qué tenemos ahí arriba, porque seguramente es porque quiera salir, cuanto más nos detalle la pregunta, más concretos vamos a ser o vamos a poderle dar más claridad a nuestra respuesta. No obstante, nos pregunta sobre Enerflex. Bueno, el mercado americano, aquí le tenemos en mensual. En mensual, ¿qué podemos ver? Esta lateralidad. Aquí, como no sabemos, como decimos mucho, vamos a decirle al lector que en una directriz, incluso en este primero, vemos cómo baja y se nos va hasta aquí abajo, ¿vale? Y vemos que esa directriz inicial estaría pues prácticamente superada. Si marcamos esta, vemos que es la que está peleando, ¿vale? Que es la que está peleando, que a la vez está peleada con estos máximos de aquí, después de esta vela. Por lo tanto, está testeando una zona importante que es el 10, ¿vale? Ya en mensual tenemos eso claro. Tenemos eso claro, y si en las Heikin-Ashi vemos fortaleza, bueno, pues ahora está intentando un doji, después de mucha fortaleza. Es decir, viene en gráficos mensuales de varios meses consecutivos siendo fuerte, ¿no? Entonces vamos a ver aquí a la contra, en Heikin-Ashi, vela Heikin-Ashi, vemos como después de estos niveles, y aquí sí que podemos ver lo que antes no veíamos en Inditex, y sí que podemos ver un techo, o sí podemos ver un máximo, un mínimo, un máximo y un mínimo decreciente. Eso ya sí es un techo, no es en una vela concretamente, sino que este mínimo de aquí lo perdió en esta zona, y luego hizo un pullback, o que es lo que ha hecho, hacia arriba, pero no lo ha vuelto, no ha vuelto hacia esta zona de este primer máximo. Este máximo es 9,85, nosotros vamos a plantar 9,885, y bueno, aprovecho para decir, ahí seguramente, voy a ver si hay un indicador que el miércoles próximo seguramente, vamos, no seguramente, tenemos un webinario en estrategias para todos los que quieran verlo, sobre este indicador que es el parabólico SAR. Y si veis, yo aquí lo que desarrollo es ¿para qué o es bastante efectivo? Bueno, pues nos puede dar lugar a niveles normalmente es donde se gira o se vuelve el precio, ¿no? Aquí me marca que ya el 9,8042 puede ser. Yo, como veo el máximo, me parece más fiable la resistencia de 9,885. Y aseguro, entre comillas, es decir, gano en probabilidad, que la superación de la misma sí que me va a hacer mayor proyección, porque este nivel del parabólico me está marcando el swing a la baja del propio precio. ¿De acuerdo? Entonces, hablaremos mucho del parabólico porque es muy interesante ver, por ejemplo, aquí la pérdida de este nivel fue cuando empezó a nacer el parabólico a la baja, y donde nos puede ayudar en niveles de tanto stop loss como soportes o resistencia más cercanas al precio. Y dicho esto, seguimos con la pauta que ahora mismo, en este momento, en el gráfico diario, pues me parece de incertidumbre. Como no nos concreta mucho, yo le diría que yo al valor no entraría actualmente
solo en 2 ocasiones. Una, si me rompe 9,88,5, cierre por encima, me haría volver a apostar en esta compañía, ¿vale? Ahora está en tierra de nadie y no con velas muy, a veces más fuertes las bajistas que las alcistas, por lo tanto, en todo caso, si me bajara a niveles de soporte de 8,92, también podría entrar con un stop aquí más ceñido porque la subida ha sido muy vertical y esto sí que es techo, no es normal, entonces puede desarrollar claramente un techo en el que la pérdida de esto me haga una bajada muy clara hasta aquí abajo. Entonces es mucho lo que perder y es mucho lo que arriesgar. Por lo tanto, stop 8,6024 desde el 8,92 del soporte. Muy bien. Pues vamos con la siguiente, tampoco mucha información. Habla de poder entrar en un recorte, bien en Merlin, bien en Colonial. Pero recuerden, por supuesto, todos nuestros usuarios, lo que bien decía Ángel hace un momento. Pedimos, por favor, que nos soliciten información de tan solo un valor. Así que en este caso, creo que de Merlin Properties, ¿no, Ángel? Así es, hemos escogido Merlin Property. Quizá, en este caso, solo decirle al lector que en la visualización que he hecho, la media de 200 sesiones en diario en Colonial está muy cercana al precio o más cercana, por lo tanto, tenga cuidado si venda la referencia de la media de 200 sesiones en diario, que va a ser su primera resistencia clara y donde puede frenar el aspecto actual, ¿no? Y en gráfico mensual, ya en Merlin, que me ha analizado más detalladamente, vemos que lo primero, pues estaba testeando o luchando la zona de los máximos del 2019, del 11,66 aproximadamente, aunque aquí llegó un poquito más. Bueno, parece que está fuerte, que lógicamente, bueno, pues estos máximos del 2022 los ha superado claramente, por lo tanto tenemos el 10 como claro soporte, creo, dentro de esta compañía, después de haberlo testado aquí, superado claramente en enero. Es una buena referencia saber que el 10 nos puede, a largo plazo, porque estamos en gráfico mensual, nos puede servir como un soporte muy fiable. Y luego, en gráfico, como le decía el lector, pues esta media móvil que a Properties le estaba costando, bueno, él sí lo ha superado a partir de este testeo y a partir de esta pequeña lateralidad. Vemos que aquí desarrolla y esto vuelve a ser un poquito, no tan claramente, pero bueno, es una tendencia o en figura, no llega a ser un mástil muy claro, pero lo que está desarrollando puede ser una pauta de descanso. Entonces, lo que está aquí es tenemos nuestra referencia, nuestra media móvil, que siempre nos va a servir como soporte, en este caso dinámico, se está moviendo ya con casi una tendencia o una curvatura más hacia arriba, no hacia abajo, lo cual es mucho mejor. Y bueno, nuestra resistencia va a ser 11,21. Está claro que es la primera resistencia, si nos la supera va a ir hacia arriba. ¿Cómo manejarnos en el valor? Porque tampoco nos pone el caso. Bueno, aquí podría haber estrategias diferentes, es decir, podríamos hacer un tercio actualmente y decir, nos metemos en un tercio y ya ponemos o 2 tercios en 10,80 con stop loss 10,51,4, stop loss ahí cerradito, o, como decimos, un tercio actual y los otros 2 tercios, si en vez de para abajo se va para arriba, cuando supone 11,21 a cierre, entramos con los otros 2 tercios. Entonces, bueno, sería la estrategia a seguir porque parece que lo que quiere es darle continuidad a la ruptura de este nivel de 10 y el 10,50 y, bueno, pues que siga adelante hacia la búsqueda de los máximos de 11,88 que hizo en septiembre del año pasado. Muy bien, pues vamos con la última pregunta, si te parece. En este caso te preguntan no por un valor, sino por un ETF. Dice que lo compró a principios de año, que no ha parado de subir, que tiene una plusvalía aproximadamente de doble dígito del 10%. Que, bueno, pues quería que le comentara resistencia, soportes, recorridos, si ves oportuno vender o mantener, o qué puedes hacer, qué puede hacer en este caso con ese ETF que tiene. Vale, pues muy bien. Vamos a ver el ETF. Vamos a ver aquí, se ha quedado marcado el parabólico, si eso lo vemos, ya recordamos que lo vamos a ver detenidamente en el webinario del miércoles próximo. Y aquí vemos decir a nuestro lector que ha apostado por un ETF, para que lo sepan todos los demás, de ciberseguridad, y por lo tanto, lógicamente, está en el punto de mira
de toda la IA y de toda la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto un desarrollo muy bueno con un recorte en el año 2022, recordaremos fatídico para todos en general, y bueno, luego una superación de estos máximos de ese 2022, que realmente están por ahí esa zona, y una aceleración muy importante porque estamos hablando de que estos son gráficos mensuales, recorte, pequeño recorte y vuelta a las andadas con claras tendencia alcista y clara aceleración y ahora el máximo. En gráfico semanal nos va a decir más o menos. Hay que recordar que el ETF, por lo tanto, es un fondo cotizado que hay multitud de compañías, con lo cual hay menor volatilidad, es un buen producto de inversión y hay menor volatilidad. Es cierto también que, claro, las rentabilidades pues sí que se pueden ser de doble dígito por el sector donde, pues, por ejemplo, desde el mínimo, no desde enero, porque si hablamos desde enero tendríamos que ver la apertura, que estaría por ahí, y actualmente es de doble dígito, 10,15 desde la apertura de enero. Entonces, bueno, evidentemente estamos hablando que están metidos el que más, por ejemplo, participaciones Broadcom, es un competidor de Nvidia, entonces lógicamente hay muchas compañías de esta tipología. No da señales de debilidad para el lector, ninguna. De momento no hay señal de debilidad. Velas continuas. Si nos vamos a diario, que es donde vemos más el corto plazo, el perfil no nos dice si es cortoplacista, largoplacista. Yo aquí le voy a dejar, después de este máximo que me genera ahí, esa ruptura, voy a dejar esta zona donde se vuelve como un stop loss, 65,94. El stop loss no es de corto plazo en un ETF, porque un ETF para esto es medio largo plazo. Porque el corto plazo, si queremos, ahora lo vemos. En el primer soporte del medio plazo, si fuera capaz de recortarlo, sería 68,39,5. Después de esta superación, en esa vela, se me plantearía un soporte y por encima no tiene nada. Está planteado técnicamente como subida libre. No tenemos nada y aquí nadie haya... Estos son los poquitos que han comprado y que no están esperando vender porque compraron ayer. Están ahí. Y si quisiera ser a corto plazo o ponerle algo al lector, ya que nos pregunta por un ETF, el de 200, el de 4 horas, fijaros cómo aquí desarrolla, le podríamos, lo que decíamos, a ver si en parabólico SAR nos da alguna estructura. Aquí nos tiene que dar esto y fijaros que yo aquí, por ejemplo, lo que haría, utilizando el parabólico, que es la vuelta del precio al sentido contrario del que está haciendo, es un reverse, ¿vale? Nos lo está dando a este nivel. Este nivel es el primero, es 69,38, es decir, a 69,38, que sería ahí, sería nuestro primero. Yo, ¿qué diría? Para mi modo de ver, yo, como soy de precio, sobre todo de precio, yo veo que aquí hace hasta un gap en un 4 horas, esto es un ETF, ¿vale? Se vuelve un poco. El mínimo, 69,23. Pues yo, para asegurar, en el corto plazo, sería este mi soporte, que sería 69, dicho, marca el propio, segunda rayita, que es 69,06. Pues yo 69,06 pondría, tengo un beneficio elevado, pues el cierre por debajo de 69,06 me saldría, si quisiera salirme. Y utilizaría el parabólico SAR para esto, para el seguimiento del posible stop de pérdidas que le podría poner. Muy bien, pues con ello nos quedamos. Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por tus comentarios que trasladaremos, por supuesto, al resto de la audiencia, también dentro de la página web de Estrategias de Inversión. Gracias, como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a vosotros y a todos los lectores. Perfecto. Y ahora damos paso al aviso legal y conflicto de intereses.